Sin querer, este tema se alargó a tres partes. Estamos hablando de el galardón de los justos, y que es un tema relacionado con la segunda venida de nuestro Señor, porque ya hemos visto cómo cuando el Señor venga, así empieza nuestro texto, al cual vamos a dar lectura en un momento, van a suceder varias cosas. Entre ellas vamos a ser premiados y galardonados los llamados justos de entre todas las naciones. Así que, bueno, este es un tema referente a la segunda venida del Señor, hermanos. Tercera parte de este tema, el galardón de los justos. Damos lectura e inmediatamente pasamos con un breve resumen de lo que ya vimos acerca de este tema. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 35, por favor. Aquí está ya en la pantalla, y si usted lo busca en la escritura, en su Biblia, en físico, está bien, hágalo. Es bueno, es bueno. Mateo capítulo 25, verso 31 al 36. Dice así la palabra del Señor. Y escuche bien, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos visto hasta aquí dos puntos acerca del tema. El primer punto fue las características, o más bien las circunstancias que rodean pues este mover de la, ¿cómo le diré? De la recompensa de los justos, vaya. Ese momento donde vamos a ser recompensados está rodeado, dijimos, de ciertas circunstancias. Ese fue nuestro primer punto. La segunda parte fue la porción misma de los galardonados, lo que nos va a tocar cuando seamos premiados. Eso lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a abordar el tema brevemente para decir o para hablar acerca de las personas que irán allá, que van a ser galardonados y que iremos con el Señor. Entonces el tercer punto es las personas que irán allá para ser galardonadas. Y vamos a iniciar, como para dar un resumen, en el capítulo 25, el versículo 34, por favor, hermana, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo sé que la semana pasada nos detuvimos específicamente en este pasaje, en este verso. Y bueno, esto lo hicimos porque entendemos que los que iremos al reino de Dios somos reconocibles, fíjese bien, o seremos reconocibles tanto por un rasgo secreto que solamente Dios conoce, pero también por uno público. Hoy voy a hablar del segundo, porque yo creo que el primero, que es el rasgo secreto, solo Dios lo conoce. Usted sabe quién, hermano, entre los hombres y entre las naciones es justo o no es justo, o usted conoce realmente
quién es bendito del Padre. Pues a veces no podemos juzgar estas cosas, pero Dios sí lo ve. Nuestro nombre, el nombre que Dios nos dará en aquel día, benditos del Padre, fíjese bien, el Padre nos escogió cuando entregó a su Hijo por nosotros, nos justificó por medio de Cristo, nos preservó en Cristo Jesús, nos adoptó en la familia y ahora nos recibe o nos recibirá en su propia casa. Ese puede ser el rasgo secreto, pues solo el ojo del Salvador, de Cristo Jesús, puede determinar quién es un bendito del Padre. Dijimos que tendremos descrita nuestra naturaleza en la palabra heredad, ¿se acuerda? Hablamos de la herencia, porque nadie puede heredar sino los que son hijos, los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido la naturaleza que viene de Dios, los que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo, los que nos hemos vuelto partícipes de la naturaleza divina y los que somos hijos y por tanto también herederos. Pablo a los romanos lo explica muy bien y también a los gálatas. Dice en el capítulo 8, versículo 16. Fíjese cómo Pablo relaciona esto que le estoy diciendo y lo que Jesús dice también. Dice Pablo, el versículo 16 del capítulo 8 de los romanos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? De que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice: y si hijos, también somos ¿qué, hermanos? Herederos. Dice Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se fija lo que hablamos la semana pasada. Dijimos, hermano, si hemos de reinar, primero tenemos que sufrir lo que falta de los padecimientos de Cristo aquí en esta tierra. Pablo lo dice perfectamente. A los Gálatas también, dice Gálatas 4:7, dice: así que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Y luego dice: y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, esto habla de nuestra naturaleza, de hijos, de herederos. También se menciona, o ya mencionamos, nuestra asignación, porque dijimos la semana pasada que iríamos a un reino preparado para nosotros con mucha anticipación. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, dijimos. ¿Se acuerdan? Ya vimos la semana pasada esto. Y hermanos, no debe existir ninguna duda de estas cosas. Ahora voy a hablar del rasgo público que va a existir en aquellos que vamos a ser galardonados. ¿Cuál es ese rasgo? Quiero hablar sobre las acciones, sobre los actos externos de los que somos o vamos a ser muy favorecidos. Perdón. Por los muy favorecidos hombres que seremos y que reinaremos con el Rey de Reyes, hermanos. O los rasgos, ¿cómo lo diré? Los rasgos públicos, los rasgos visibles de los que entrarán al reino de Dios. Y hermano, este es un mensaje, ya lo saben, de Carlos Spurgeon, y voy a estar haciendo notorio ciertas cosas hasta donde yo intervengo en el mensaje y donde no intervengo y no quise intervenir, porque hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención del mensaje de este hombre que ya dijimos fue un hombre reconocido como el príncipe de los predicadores, un muy buen predicador. Pero yo más bien quiero hacer énfasis, hermano, en que nuestra disertación, nuestras palabras hoy son más bien, hermano, puestas en evidencia porque salieron de la boca misma de Jesús, del Salvador. Para mí fácilmente, hermano, hasta por lo largo del tema, no me gusta alargarlo a veces un tema a 3 semanas.
Y créame lo que estuve tentado a hacerlo. Y cuando leí, hermano, un poco más abajo lo que Carlos Spurgeon presenta, parece que le pasó exactamente lo mismo, o a mí me pasó lo mismo que a él. Él estuvo tentado a no hablar de esto, pero como esto va añadido al tema de la venida del Señor, hermano, Carlos Spurgeon no pudo brincárselo, y yo tampoco quise hacerlo, hermano. Así que, hermano, considere esto como algo que salió de la boca de nuestro Salvador y que va unido a la venida de Él, a la segunda venida de Él. Así que, mire, vayamos al versículo 35, porque después de que Jesús dice, venid, benditos de mi Padre, al reino, ¿verdad?, preparado para vosotros desde antes de la fundación o desde la fundación del mundo, el versículo 35 continúa y da un porqué para hacer esta invitación. Da un porqué. Y dice el verso 35 de Mateo 25, porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y el versículo 36 continúa, dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, dice. ¿De qué hablan estas palabras? Mire, aquí se nos revela que los herederos, los hijos, parecen haberse distinguido entre los hombres por actos de caridad, hermano. ¿Cómo son estos que van a ser galardonados? Es gente piadosa que se preocupa por los demás. ¿Sí o no, hermano? Fíjese, es muy curioso que estos personajes, donde usted y yo vamos a estar, no están asociados de ninguna manera, porque Jesús no menciona nada de eso, con ceremonias u observaciones, ¿qué, hermano? Externas. No se dice que predicaron, aunque obviamente, seguramente predicaron los que van a ser galardonados. Usted y yo, hermano, debemos de predicar. Se supone que los creyentes, que los cristianos predicamos, pero Jesús no menciona como un rasgo de los creyentes que van a ser galardonados en aquel día, que eran muy buenos predicadores. Para que se nos quite la idea de que los pastores y los predicadores estamos más cerca de Dios que los que no predican y los que están en las bancas. Mentira, hermano, falso. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son las características de los que van a ser premiados, de los que a los que se les van a decir, pásenle, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo? Son estos. No se habla nada de los que predicaron, aunque ya dijimos, bueno, debemos de predicar. No se dice que los que van a ser galardonados oraron mucho, pero debemos haber orado, ¿verdad? Porque si no, pues no podemos sostenernos en este mundo. No se dice que se congregaron puntualmente, aunque esto debe ser una necesidad en todo hijo, en todo heredero de Dios y de su reino. Sin embargo, oiga, escuche, las acciones que son seleccionadas por el Salvador como referencia de los galardonados, ¿cuáles son, hermano? Fíjese bien, son acciones de caridad para con los indigentes, para con los desamparados. ¿Por qué ellos? Bueno, digo, ¿por qué ellos, no los desamparados, sino por qué son escogidos y mencionados con estas referencias los que van a ser galardonados, hermano? Porque de entre todas otras características de los hijos, a Jesús el Rey le plació señalar estas. ¿Por qué? Pues porque la audiencia general, hermanos,
Acuérdese que ahí no solamente vamos, cuando el Señor regrese, no vamos a estar solamente nosotros. Leyó los primeros versículos de nuestro tema. Dice que van a estar todas las naciones. Y ahí el Señor, ya lo dijimos, va a apartar unos a la izquierda y otros a la derecha. Pero todos van a estar presentes, hermano. Entonces, ¿por qué Jesús señala esas características en aquel día? O señalará aquellas características de los que van a heredar el reino. Porque la audiencia general congregada alrededor del trono, y que ya dije es conformada por todas las naciones, sabrá apreciar y distinguir esta evidencia de la naturaleza nacida de nuevo. ¿Cómo le pinta esto? Es decir, que un nacido de nuevo es un hombre o una mujer que es caritativo, que practica la caridad, que practica las buenas obras para con los necesitados. El rey podría tener en un más alto concepto, hermano, nuestras oraciones que nuestras limosnas o nuestras ofrendas, pero la multitud que va a estar ahí ese día, no, hermano. La multitud de las naciones que va a estar ese día no va a decir, miren, ahí viene el hermano Rodolfo que ora mucho. No, porque ellos no saben si oré o no oré. Ellos no saben si me congregué o no me congregué. Ellos van a saber si yo hice, si yo di, si yo ayudé, si yo tendí la mano. Ese es el rasgo visible de un verdadero creyente. En estos versículos el Señor habla como para ganar el veredicto de todos los congregados allí ese día. Ahí va a haber cabras, cabritos, allí va a haber ovejas. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Les va a mostrar que las ovejas son diferentes, no porque oran, no porque se congregan, no porque saben Biblia. Las ovejas son diferentes porque se comportan y hacen diferente a los cabritos. Así que incluso los enemigos rebeldes no podrían objetar, fíjese bien, que llamara benditos a quienes han realizado este tipo de acciones. Porque si hay una acción, hermano, que gana para los hombres el consenso unánime, la aprobación unánime en cuanto a la bondad, es una acción de servicio para los demás. ¿De qué le sirve a la gente, hermano, que yo ore mucho si no ayudo, si no tiendo la mano? ¿De qué le sirve? En contra de esto, hermanos, en contra de las obras caritativas del pueblo de Dios, no existe una ley contraria. Pablo lo expresa de esta manera cuando escribe a los Corintios en el capítulo 13, versículo 13, y les dice: ahora, dice Pablo, permanece en la fe, permanece en la esperanza y también permanece el amor. Dice, pero estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor, dice Pablo. Tiene fe, pero si no tiene amor, hermano, no sirve mucho la fe. A la gente no le sirve mucho la fe, hermano, nuestra. Pablo insiste que el amor y sus obras tienen una absoluta supremacía. Eso es lo que le dice a los corintios en este pasaje. Aún con ser grandes la fe y la esperanza, dice Pablo, el amor es mayor. Y de ahí, hermanos, saqué yo esta frase de que en la balanza de las virtudes cristianas, la fe y la esperanza tienen un valor merecido. Usted debe tener fe, yo debo tener fe, debo de tener esperanza, usted tiene que tener esperanza. Sí, pero el amor, hermanos, inclina la balanza con un brillo y valor inigualable. Y es que la fe sin amor, hermanos, es fría. Y la esperanza sin amor es sombría.
El amor es el fuego que enciende nuestra fe y es la luz que convierte la esperanza en seguridad, en certeza. Santiago eso es lo que trata de explicar cuando habla de la fe y de nuestras obras caritativas. Santiago lo explica de una forma magistral, hermanos. Santiago 2:14 al 26, vamos a leer todo este pasaje porque todo este pasaje Santiago se dedica a hablar de las características de un hijo de Dios, de un hijo de la gracia, de un heredero del reino de Dios. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, dice, y pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, otra vez, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Número 1, menciona la fe sin obras está muerta. Dice versículo 18, pero alguno dirá: tú no tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, segunda vez, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21 pone un ejemplo: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo dice también Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, tercera vez dice, así también la fe sin obras está muerta. Qué gran lección la de Santiago. No puso un ejemplo, el de Abraham solamente, sino el de Rahab también. Y es que nunca sabremos, hermano, hablando de las buenas obras de los creyentes, nunca, yo creo que no encontraremos algún país o en algún lugar en el que haya una ley que diga que no se debe ayudar o que no se debe vestir al desnudo o alimentar al hambriento, a lo mejor en alguna cierta dictadura, yo no sé, pero sería muy difícil que alguien prohibiera estrictamente ayudar a los demás. Pero en general, usted dígamelo, en general la humanidad detecta cuando la humanidad en general detecta de inmediato la virtud de alimentar al pobre, incluso cuando la conciencia de una persona está tan cauterizada que no puede ver precisamente su propia pecaminosidad. La gente sabe que es bueno ayudar a los demás. El más perverso de todos va a decir, ese hombre es buena gente, es bueno porque ayuda. Ahora, sin duda, esta es una razón por la cual fueron escogidas esas acciones por parte del Salvador para designar a los herederos del reino. Porque todo el mundo sabe que ayudar al necesitado es bueno, es una buena acción. Y además, aunque estas acciones fueron elegidas como evidencias de los hijos de la gracia, también, hermanos, como acciones, escuche esto, como acciones, son un maravilloso instrumento
de separación entre el hipócrita y el verdadero cristiano. Esto es bien serio, hermano. Esto es muy serio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y esto lo estoy diciendo yo, hermano. Lo que quiero decir es que un hijo de Dios puede ser identificado como un hombre que ayuda, como una mujer que da, como una mujer que tiende la mano, que visita, que sostiene, que provee para los demás. Y si esto no se ve, viéndolo desde el otro sentido, en un sentido contrario, pues quiere decir, hermano, que somos los cristianos profesantes, ¿cómo se dice la otra palabra? Nominales, de nombre, cristianos de nombre, porque nuestras obras no nos identifican con un verdadero hijo o con un verdadero heredero del reino de Dios. Ahora, algunos estudiosos, hermanos, dicen que este no es un cuadro del juicio general de las naciones. No, a lo mejor no es nada más la separación, no habla de esto el pasaje, pero sí es el juicio de nosotros, hermano, de la iglesia que profesamos ser creyentes. Y si esto es así, es todavía más razonable concluir que estas obras de misericordia son seleccionadas como la norma para discernir apropiadamente, otra vez como ya le dije, entre los hipócritas y los que son sinceros cristianos. Esto es bien serio. La pregunta que no puede faltar, como en los otros puntos, hermanos, tratados ya, es: nosotros, los que hoy estamos aquí, un día estaremos allá, delante del Rey, delante de todas las naciones. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pasaríamos la prueba de las obras de misericordia? Haga memoria rápido. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una obra de misericordia en cuanto a estas cosas que Jesús escoge? Visitar a los enfermos, visitar a los que están presos. ¿Qué más? Vestir al desnudo, saciar al hambriento, darle de beber al sediento. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez? Se fija que el cristianismo, hermano, es una profesión, de vivir día a día retos en nuestra vida. Ese texto, hermano, no se completa solamente con doctrina. Ese texto no se completa solamente con oración. Llegar al pleno conocimiento, llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, hermano, requiere algo más que doctrina, que conocimiento y que fidelidad al día del Señor como hoy. ¿Se esperaba usted esto? Pues yo no me lo esperaba hasta que dije, ¿por qué Carlos Spurgeon añade al tema de la venida y al juicio de las naciones, en cierta manera, este pasaje? ¿Por qué pega esto? Pues porque las características del cristiano deben ser esas. Esto habla de usted y de mí, o tal vez no. Podemos ser reconocidos como la gente que ora, y está bien. Por ahí pusimos una frase, cómo nos emocionamos, ¿verdad? Con las frases célebres, pero nos emociona esto que estamos diciendo ahora. Podemos ser reconocidos como la gente que ora, y está bien. Podemos ser reconocidos como la gente fiel que guarda el día del Señor, y eso está muy bien, pero somos vistos como el pueblo que da y como el pueblo que ayuda. Es pregunta, ¿eh? Y aquí voy a hacer un gran paréntesis, porque voy a entrar así textualmente, hermanos, a las palabras. Aquí yo siempre he metido mi cuchara, aun cuando es un sermón prestado. Metí mi cuchara en muchas cosas. Espero no haber ofendido a nadie, ni haberme equivocado tampoco. Eso es lo que yo he recibido y he entendido de esto. Pero quiero aclarar enfáticamente, hermano, que el tema nada tiene que ver conmigo. Escuchen,
El tema no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no estoy hablando ni voy a hablar de diezmos y ofrendas, porque nunca dejaré mi ministerio a la merced, ¿verdad?, de esto, rebajándolo así, al que den o no den para mi sustento. Eso desde hace mucho se lo dejé a Dios. Pero sí me temo que algunos de nosotros, hermanos, no pasaríamos, y me incluyo, esta prueba, porque nunca permitimos que nuestra religión toque nuestros bolsillos, hermano. Ese es un problema entre nosotros, en muchos de nosotros. Esto porque las necesidades de los más necesitados no están entre nuestras prioridades. Sin embargo, sí están en las prioridades del Salvador. ¿Se imagina? Estamos descuidando algo, hermano, serio. Algo que se va a manifestar y que va a ser señalado por nombre así. Hambrientos, encarcelados, enfermos, sedientos. El Señor lo señala por nombre, estas necesidades. Y señala que los que estemos ahí, si queremos recibir la invitación de bendición y el nombre secreto que ya dijimos, venid benditos de mi Padre, tenemos que tener estas características. De aquí en adelante, hermano, a lo mejor por lo que pudiera ser incómodo en el tema para muchos de nosotros, me incluyo, procuraré ceñirme estrictamente a las palabras del autor de este sermón, que es Carlos Spurgeon, y que por cierto, a mí me sorprendió porque Spurgeon es un calvinista, más bien hipercalvinista, y que señale estas cosas, hermano, a mí me sorprendió mucho. Entonces voy a citar textualmente, y si usted no me cree y usted dice, pues eso dice el hermano, pues él tiene la palabra, él puede decir lo que quiera. El sermón, usted lo puede encontrar en internet y se llama exactamente como yo se lo dije: el galardón de los justos, y usted puede verificar si le estoy mintiendo o no. Cito textualmente, dice Spurgeon: también sé que esto no se aplica, este tema no se aplica a otros de ustedes, pues hay muchas personas aquí por quienes yo me aventuraría, dice, a hablar delante del tribunal de Dios, pues yo sé que sus riquezas están consagradas al Señor y a los pobres. Y he pensado algunas veces que han dado tanto a los pobres como a la causa de Dios, más allá de sus posibilidades. Dice, pero hay otros que son de una disposición muy diferente. Sigo citando textualmente. Ahora les voy a dar unas cuantas palabras, dice Spurgeon. Aquí sí tuve que cambiar yo, dice Spurgeon, en el inglés más claro. Yo se los tengo que decir a ustedes en el español más claro, de tal manera que nadie podría dejar de entender. Podemos hablar acerca de nuestra fe, dice Carlos Spurgeon, hasta cansar nuestras lenguas, y podríamos lograr que otros nos creyeran. Incluso podríamos permanecer en la iglesia 20 años sin que nadie detectara jamás algo que pareciera una tacha, una inconsistencia en nosotros. Pero si aunque estuviera en nuestro poder, no hiciéramos nada para aliviar las necesidades de los pobres, seríamos condenados tan ciertamente como si fuéramos borrachos o proxenetas, dice Carlos Spurgeon. Y a mí esto me extraña, pero muchísimo, viniendo de un calvinista, hermano. Hago paréntesis. Que estas palabras sean dirigidas a la iglesia y de esta forma. Dice ahora no Carlos Spurgeon, sino el Señor, versículo 35 de Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Se fija quién es el que dice esto? ¿Se fija quién es el que habla? Fui forastero y me recogisteis, versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fijémonos bien, porque a estas alturas de la vida, es decir, cuando el Señor se manifieste en gloria otra vez, ya estará con él. Escuche,
ya estará con él el registro de nuestras obras, ya que todos estos verbos que el Señor menciona o acciones están escritos ¿en qué, hermano? En pasado. Estas cosas ya sucedieron. Cuando estemos delante del Señor, no vamos a poder decir, sí, Señor, déjame ir a hacer algunas cuantas cosas. Vamos a ser conocidos o desconocidos por el Señor, porque el tiempo sí no alcanza para hablar lo que sigue de estos versículos, que es el sentido contrario. A ver, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? El Señor dice, cuando lo hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, los pobres, a mí me lo hicisteis. Y luego cuando el Señor dice, y luego los que no, ¿verdad? Vámonos a la izquierda, al castigo, al fuego eterno. A ver, van a decir las demás naciones, las cabras, van a decir, a ver, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces, a estas alturas, hermano, el Señor sabrá reconocer lo que hicimos o no hicimos. Sigo citando textualmente. Si no nos importa la iglesia de Dios para nada y los pobres de este mundo con sus necesitados, este texto dice, se aplica a nosotros y nos hundirá con certeza en el fondo de los infiernos, dice Spurgeon, exactamente como si hubiéramos sido unos blasfemos comunes. Esto está dicho, vuelve a recalcar, en un inglés, dice él, en un español muy claro, porque es el claro significado del texto. Y sería peligroso para mí, dice él, que yo desistiera de decírselos por miedo. Sí, por miedo. Tuve hambre y me diste. ¿Qué cosa me diste? Un buen consejo. Sí, pero no me diste de comer. Fui forastero y te compadeciste de mí, pero no me recogiste. Estuve desnudo y me diste. ¿Qué cosa me diste? Tus buenos deseos, pero no me cubriste. Estuve enfermo y me dijiste que me podrías recomendar a lo mejor un buen doctor, una buena medicina, pero no me visitaste. Estuve en la cárcel y me dijiste que yo debía ser más cauteloso, pero no estuviste a mi lado. Se fija que hay una gran diferencia en saber, en conocer, que en hacer. El Señor también, hermano, piensa en esto. Veamos este pasaje, hermanos. Es como un aventador para cribar a algunos de nosotros, seres tacaños, porque eso hemos sido al respecto. Este pasaje es un aventador para, de verdad, cuyo principal propósito es obtener todo lo que podamos y resguardarlo finalmente. Pero es un aventador que debe ser usado con frecuencia, hermano. Debemos ser cribados ahí, a ver, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo acerca de los pobres que me rodean, con los pobres que veo, con los pobres que me encuentro? ¿Qué estoy haciendo? Porque este es un rasgo característico de un verdadero, de una oveja, de un verdadero hijo, de un verdadero heredero. Cito textualmente: aunque haya otros, dice él, que los engañen al no predicar todo el consejo de Dios, o les pasen por alto las cosas, por la gracia de Dios, dice, yo no lo haré, sino que me esforzaré por ser más osado que nunca en la denuncia del pecado. Ahora, Carlos Spurgeon identifica esta ausencia de buenas obras como un pecado. Pues sí, si Dios nos da una orden, hermano, y no lo hacemos, es desobediencia, y la desobediencia es pecado. Bueno, dirá alguien, porque siempre hay alguien que da la excusa. Dice Carlos Spurgeon que dirá, ¿qué pueden hacer aquellos que son tan pobres que no tienen nada que obsequiar? Amados hermanos, dice Carlos, fijémonos cuán hermosamente el texto se ocupa de esos pobres desventurados.
sugiere que hay algunas personas que no pueden dar de comer al hambriento ni vestir al desnudo. Pero ¿qué pasa con ellos? Pues bien, veamos que esas son las personas a quienes el Señor llama mis hermanos. En la iglesia de Cristo solamente puede haber de dos, hermanos: los que necesitan y los que dan. En este mundo también. En el mundo solamente existen los que necesitan y los que ayudan, los que dan. ¿Dónde estamos nosotros? Si usted dice, hermano, es que yo no ayudo porque no tengo, hermano, entonces usted está allá, pero fíjese quién es el que designa quién es su hermano y quién es el que ayuda. El ojo experto de Dios, del Salvador. Porque estas preguntas, hermano, a veces son excusas. Hermano, pues es que yo no tengo, por eso no doy. Hermano, Dios sabe si usted tiene o no tiene para dar. Dice Carlos Spurgeon, bien, en Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si usted es de esos hermanos más pequeños que no tienen nada que dar, no se preocupe. Pero si usted es de los otros que sí puede dar algo, preocúpese si no lo estamos haciendo. Es una cosa terrible que una persona caiga bajo la jurisdicción de la bancarrota. Sí, hermano. Y no me refiero, dice Carlos, a los deudores irresponsables. Dice, por esos no debemos sentir ninguna simpatía ni lástima. Si hay gente que está en bancarrota porque pidió prestado irresponsablemente, pues hermano, esos son consecuencias y problemas naturales. Dice, pero si tu caso es el de la bancarrota por haber confiado a lo mejor en gente deshonesta y te defraudaron, dice Carlos Spurgeon, yo te digo que Dios ve mejor que cualquier observador aquí en la tierra. Es decir, Carlos Spurgeon dice, Dios sabe tu necesidad, no te preocupes. Y habiendo aclarado esto, te digo respecto al tema, lo que tenemos que dar tiene que ser lo que está en nuestro poder y nos pertenece, y no lo que no tenemos, hermano. Nadie, ni Dios, hermano, se va a enojar o te va a castigar o te va a dejar fuera de la bendición porque no diste lo que no tuviste, pero sí porque no diste lo que parte de lo que tú tuviste o lo que tuvimos. Dice, si hiciéramos eso tendríamos que pasar muchas penurias. Y luego dice alguien más, porque para esto hay mucha gente que dice, pero, dice alguien más, bueno, ¿cómo le haría yo? Y lo dice Carlos Spurgeon, muy sencillo, dice, economiza y administra. Economiza y administra. ¿Economizas y administras para conseguir un carro nuevo? Sí, y lo logras, sí. ¿Economizas y administras para vestirte mejor? ¿Lo logras? Sí. Economiza y administra. Economicemos y administremos para poder ayudar a los necesitados. Eso es lo que tenemos que entender. Y el extremo que pocos o que muy pocos conocen es que, dice Carlos Spurgeon, yo no creo que haya ni la mitad de placer, dice, en hacer el bien, hasta que lleguemos al punto de pasar penurias por eso. ¿Cuántos han oído la frase esa de que da y da hasta que duela? ¿Han oído nunca han oído esa expresión? Sí, esto se usa mucho en cuanto a algunos pastores y predicadores que dicen, hermano, es que tenemos que construir esto, ¿verdad? La iglesia, o tenemos que dar, hermano, pues es que ya dimos, de hasta que duela, dicen, hasta que duela. Y Carlos Spurgeon habla un poquito de esto, dice, yo no creo que haya ni la mitad de placer, habla del placer de dar, habla del placer de ayudar, dice, pero esto no se consigue, dice, hasta llegar al punto de pasar un poco de pena por dar. ¿Qué quiere decir, hermano? Dice, este comentario, por supuesto, es válido únicamente para aquellos de nosotros que contamos con medios moderados, que distribuimos nuestros recursos economizando y administrando bien. Dice,
y que pronto llegamos al punto de experimentar estrecheces. Muy lejos. Por eso puse yo aquí un título mío que puse: el extremo que pocos o que nadie conocemos. Esto sí es de Carlos Spurgeon, cuando comenzamos a sentir, dice, y empezamos a decir: ahora tengo que prescindir de esto, es decir, ahora tengo que privarme de una hamburguesa, tengo que privarme de ese saco que me gustó mucho por ayudar a los demás. Dice, ahora tengo que restringirme en aquello o para hacer el bien. Será ahí, dice, y entonces cuando realmente podamos sentir y saber, ¿qué cosa? Vamos a aprender y a saber ahí, hermanos, que no hemos dado las sobras del queso, dice Carlos Spurgeon, ni los cabos gastados de vela que ya no se pueden usar, sino que habremos cortado realmente una buena pieza de la barra de pan para nuestro Señor. Qué distinto es ver las cosas así. Mire, nosotros por años, si usted va a mi casa, todavía tengo rezagos ahí, hermano, de las cosas que la gente da para llevar a la sierra, para la gente de la Sierra Tarahumara. A Rafa le tocó cuando fue, ahí veníamos del Cuervo y repartimos unos botes que la hermana Magda, que ya está con el Señor, me regalaba de esos, unos botezotes así de plástico con tapa hermética, donde viene la proteína para los pesistas. Me decía Rafa: oiga, brother, usted tiene la pura feria, mire, usted se acaba botes y botes. Le digo, bueno, fuera, le digo, que fueran míos. Me los regala la hermana Magda, porque su hijo vende esos productos y la hermana ya anciana, su hijo le llevaba para que se fortaleciera un poco con proteína. Y entonces, hermano, yo llevaba esas cosas a la sierra como llevo cantidad de cosas. Pero, hermano, entre las cosas que recibía, había mucha gente que me entregaba o me daba cosas inservibles. ¿A cuántos les ha pasado, hermano, cuando se trata de recabar ayuda? Ropa, hermano, con agujeros aquí, agujeros acá, zapatos sin suela, un tenis que no existe el otro par. Cosas como estas que uno dice, a ver, no des nada, esto no sirve para nada. ¿Me entiende? Bueno, Spurgeon habla de esto, ¿verdad? Y dice, si nosotros llegamos al punto de detenernos un poquito en lo que queremos y apartar eso para los pobres, dice, ahí estaremos compartiendo lo que es nuestro, una buena rebanada de pan, de nuestro pan, para nuestro Señor. Y Carlos dice, para nuestro Señor, porque el Señor así lo dice: a mí lo hiciste. Lo haces por ellos, pero realmente lo estás haciendo para mí. Mateo 25:40, eso es lo que dice. Aquí está: el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Será ahí, pues, donde no habremos dado las viejas migajas, hermanos, que se estaban poniendo mohosas, sino que estaríamos dando una pieza de nuestro propio pan diario. Y nos alegrará hacerlo, dice, si así podemos mostrar nuestro amor por Cristo, negándonos a nosotros mismos. Si estamos haciendo eso, si estamos asistiendo así a los necesitados por amor a Jesús, yo creo que estas cosas son establecidas como pruebas, porque funcionan como unos benditos detectives entre los hipócritas otra vez y la gente realmente piadosa. Cuando leemos la palabra, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque cuando leemos esa palabra no debemos entender que significa que nuestra recompensa es debido a eso, sino más bien que por ello queda demostrado que somos siervos, hijos de Dios, y así, aunque no lo ameritan, debido a esas acciones, con todas esas acciones muestran que fuimos salvados por gracia, lo cual es evidenciado por el hecho de que Jesucristo realizó tales y cuales obras en nosotros. Si Cristo no obrara tales cosas en nosotros, si Cristo no nos llevara a hacer esto, hermano, las obras de caridad,
¿No tendríamos parte en Él y de Él? ¿No nos dejó acaso también el Señor ejemplo de eso, hermano? El mayor argumento que yo tengo para aquellos ministros o cristianos que dicen que los cristianos no debemos hacer otra cosa más que predicar y que no debemos hacer obra social, es esto, aquí está. Y no solamente eso, sino el ejemplo de Cristo, que le tendió la mano al hambriento, que sanó a los enfermos. Jesús no solamente predicó, Jesús no solamente liberó a los endemoniados, Jesús alimentó a los hambrientos y ayudó a los más necesitados. Entonces, cuando leemos esto, porque, y esta palabra se repite, el por qué, nos estamos dando cuenta, hermano, que son características de todo cristiano verdadero. Si Cristo no obrara, hermano, estas cosas, no tendríamos parte en Él, dijimos. Si nosotros no hemos producido tales obras como estas, no estamos creyendo en Jesús, porque estas son sus palabras. Olvídense de Spurgeon, olvídense del hermano Rodolfo. Estas son palabras del Salvador y están dichas, van a ser dichas en un momento crucial, en un momento que nosotros esperamos, que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos, que es su segunda venida. Y si las estamos ignorando, ay de nosotros. Ahora alguien dirá, entonces tengo yo ya la intención pues de dar a los pobres con el fin de alcanzar la recompensa. No es eso, hermano. Estaríamos muy equivocados si hiciéramos esto. Y le voy a poner una ilustración que dice que se cuenta que cierto duque era atendido por un hombre pobre, un súbdito, un criado muy leal. Un día le llevó un regalo, o como regalo, una raíz comestible que había cultivado él con sus propias manos y en su propia tierra. Dice que la historia que él era un hombre muy pobre y cada zanahoria o tubérculo o papa que cultivaba era de mucho valor para él, pero meramente como una leal ofrenda le llevó a su príncipe la raíz más grande, la zanahoria más grande que su pequeño huerto produjo. Y luego la historia dice que el príncipe estuvo tan complacido y conmovido con la evidente lealtad y afecto de aquel hombre que le dio una gran suma de dinero. El mayordomo aquel, el siervo aquel, pensó, bueno, pues yo estoy viendo que esto paga, esto deja, ¿verdad? Una zanahoria me dio varias libras. Entonces, dice que había recibido 50 libras por una zanahoria. Entonces él pensó, bueno, voy a hacerle otro regalo al duque. Entonces compró un caballo y calculó que debería recibir a cambio 10 veces el valor del caballo. Y lo presentó con esa intención. Pero el duque, dice la historia, como era un hombre sabio, aceptó tranquilamente el caballo y no le dio nada al codicioso mayordomo. Y eso fue todo, dice la historia. Nosotros podemos pensar y ver inclusive y decir, yo estoy viendo entonces que cierto cristiano que da, que ayuda, es bien recompensado. Ha estado dando a los pobres y ha estado ayudando a la iglesia. Es tiempo de hacer una pequeña inversión yo también. Acuérdese, el mayordomo, el criado no dio el caballo motivado por alguna idea de lealtad, ni amabilidad, ni por amor al duque. El primer regalo sí, el segundo no. Fue motivado por un amor egoísta y avaro, y por tanto no recibió nada a cambio. Y si nosotros hiciéramos actos de caridad motivados por la sola idea de llegar al cielo por medio de ellos, entonces estaríamos alimentándonos a nosotros mismos y estaríamos vistiéndonos a nosotros mismos. Toda nuestra virtud pues no sería virtud, sino un egoísmo repugnante que despide un fuerte olor a ego, y Cristo no lo aceptaría nunca. Nunca escucharíamos al Señor decir gracias porque nos servimos a nosotros mismos y no se nos debe ninguna recompensa.
Ojo, hermano, ojo con esto. Una cosa no debe evitar la otra. Lo que sí queda claro, hermano, y con esto concluyo, los pasos a seguir: primero, tenemos que venir al Señor Jesucristo, mirarlo a Él, sí, creer en Él para que nos salve. También habremos de renunciar por siempre a toda idea de hacer algo para salvarnos, sí, pero una vez siendo salvados, hemos de ser capaces de dar a los pobres, de realizar los demás actos de misericordia, sin que el egoísmo se mezcle con nuestra motivación, y recibiremos una recompensa de gracia por la señal de amor que hayamos manifestado. ¿Es necesario creer en Cristo para ser capaces de una verdadera virtud en el orden más elevado de la misericordia? Sí, crea en Jesús como el Salvador. ¿Es necesario, qué más? Esperar que Dios nos dé la gracia y los recursos para tender la mano? Sí, hermano, también. Es necesario confiar en Jesús y que seamos plenamente salvos antes de que haya cualquier valor en el hecho de alimentar a los hambrientos o vestir a los que están desnudos. Sí, primero es necesario confiar en Él. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo espero sobre todo que Dios nos dé la gracia para ir al crucificado Señor en la cruz y podamos descansar en la promesa preciosa, expiatoria que Él ha hecho por el pecado humano. Y cuando hayamos hecho esto, siendo amados de esta manera, entendido que fuimos amados de una forma tremenda, nosotros mostremos a cambio también que le amamos, amando a los demás, ayudando a los demás. Hermanos, siendo comprados tan caramente, vivamos para aquel que nos compró. Y entre las acciones por las cuales demostramos esto, dejemos que estas acciones brillen y reluzcan como joyas dadas por Dios. ¿Cuáles son esas joyas? Visitar a los enfermos, consolar a los necesitados, aliviar a los afligidos y ayudar a los débiles. Y no voy a decir más, hermano. Que Dios acepte esas ofrendas si se las presentamos a Dios, siempre y cuando provengan de almas agradecidas, y a Él sea toda la gloria eternamente. Amén. Sí, hermano, póngase de pie. Vamos a orar, hermano, y a dar gracias por su palabra. Considérela. Esto está grabado, gracias a Dios, es una de las ventajas que tenemos. Podemos oír nuevamente este mensaje. Si quiere leer el sermón completo del autor de este sermón, puede hacerlo con el mismo título. Yo no le cambié nada. Puede hacerlo. El galardón de los justos. No va a haber 1, 2, 3. Se lo va a encontrar todo completito, hermano. Va a durar como 1 hora más o menos leyéndolo de corrido. Para exponerlo, pues por eso duramos tanto. Vamos a aprovechar también, después de orar, hermano, por su palabra, por los elementos. Tenemos el servicio de la Santa Cena. Vamos a pasar y participar de la mesa del Señor. Así que prepare su corazón, hable con Dios y después, hermano, participamos. Oramos por esos elementos que siempre tenemos para este oficio. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque, Dios, podemos encontrar que la fe y las obras no están peleadas. Otra vez, Señor, podemos entender, Señor, que estas doctrinas por las cuales a veces se debate, se dan la mano, Señor, y la una no es sin la otra. Cuán importante, Señor. ¿Qué haremos, Señor, con estas palabras que salieron de tus labios benditos? Lo único, Señor, que acatamos hacer es ponerlas por obra, Señor, como todas las demás, como todas aquellas doctrinas que nos apasionan y que nos mueven, Señor, a orar más, a consagrarnos más, a buscarte más. Estas, Señor, queremos que sean parte de nuestra pasión también, porque sorprendentemente, Señor, hoy aprendimos
que ese día en que tú vuelvas y que tengas que separar a las naciones como los pastores seleccionan y separan los cabritos de las ovejas, Señor, tú lo harás con nosotros. Y las características de los que estarán a tu derecha serán estas, Señor, que serán reconocidos como hombres y mujeres caritativos, amorosos, dadores. Sí, Señor, tal vez esforzados, tal vez que se niegan a sí mismo en muchas cosas, Señor, bien administrados, Señor, pero muy amorosos para con el necesitado. Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que viene a completar, Señor, la profesión del creyente. Señor, no queremos ser creyentes profesantes solamente, habladores, Señor, muy conocedores de las doctrinas, sino también hacedores, Dios, de tu bendita verdad. Mi Dios, aquí está nuestra vida, somos tus hijos, no queremos, Señor, ostentar el nombre cristiano, Señor, si no nos parecemos a ti. Y el ejemplo que tú nos diste, Señor, es magnánime, es maravilloso. Señor, tú dijiste que sentías compasión, Señor, por la gente que se reunía a tu alrededor y que tenía que regresar a casa sin comer. Y entonces les diste de comer. Tú dijiste que podían, y los discípulos dijeron que podían desmayar en el camino si regresaban sin comer, y entonces les diste de comer. Mi Dios, ¿qué hacemos nosotros? Simples profesantes, Señor, ostentamos tu nombre como cristianos, Señor, sin hacer las obras que tú hiciste. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a parecernos también en esto a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, y ahora también, mi Dios, habremos de participar de este recordatorio de tu muerte, Señor, de tu sacrificio bendito, que no tiene igual, Señor, y por eso hoy queremos poner delante de ti, Señor, estos elementos, este jugo de uva, Señor, que representa tu sangre, la sangre derramada, y este pan, esta galleta, Señor, que representa tu cuerpo. Señor, no oramos para que esto se transforme y se convierta en tu cuerpo y en tu sangre, porque sabemos que no es posible. Oramos para que bendigas estos simples y sencillos elementos, para que a través de ellos, Señor, podamos una vez más recordar claramente lo que tú hiciste, Señor, con tu vida, con tu cuerpo, con tu sangre. Que así sea, pues, Dios, mientras comemos y bebemos, Dios, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor.